Así está bien. Autocopy, nos habíamos quedado. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Ya copiaron el concepto de materia. Bueno, gracias. Entonces explicaba antes de que se cortara. Bueno, que puede impresionar nuestros sentidos. Significa que lo podemos captar esta materia por medio de los sentidos, por medio de la vista, por medio del olfato, si tiene un aroma, o como digo, como las flores, o bueno, otras sustancias que tienen un olor, un cierto aroma, las sustancias químicas. O también un tacto, los materiales tienen un tacto, ¿no? Entonces a eso se refiere, pueden impresionar nuestros sentidos. Es decir, que los podemos captar con nuestros sentidos. Bueno, y los estados y dice y se puede presentar en estados de agregación. Los estados de agregación son, como dije, el sólido, el líquido y el gas. Es decir, la materia se puede presentar en esos estados. Bueno, y la inercia la vimos la clase pasada. Bueno, copie, dudas hasta acá. Bueno, entonces, ahora copien lo que son propiedades extensivas de la materia. Las propiedades extensivas, dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. A ver, copien y ahorita explico a qué se refiere esto. A ver, copien este concepto.
Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron lo que son propiedades extensivas? Digo, el concepto. Sí, avisen cuando terminen de copiar. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí dice la masa. Dice, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ah, pues si aumenta la cantidad de materia, pues que va a aumentar la masa. Eso significa extensiva, propiedad extensiva. Si aumenta la cantidad de materia, entonces va a aumentar la propiedad. O por ejemplo, quizás esto se vea mejor con el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Ah, pues si aumenta la cantidad de materia, si aumenta la masa, ah, pues va a aumentar ¿qué? El volumen, ¿no? Va a abarcar más espacio ese objeto. Es como el agua, una jarra de agua, tiene menos materia o menos masa que una tina, ¿no? Entonces, obviamente, si se aumentó la cantidad de masa, pues ¿qué aumentó? El volumen. Eso es extensiva, que si aumenta la cantidad de materia, aumenta la propiedad. El calor también es una propiedad extensiva, porque si aumenta la cantidad de materia, aumenta el calor. Por ejemplo, una persona, digamos que dos personas hacen ejercicio. Una tiene mucho peso, digamos que pesa 80 kilogramos, y otra pesa 50 kilogramos, digamos. Entonces, la persona de 80 kilogramos va a emitir mucho más calor que la persona de 50 kilogramos. Sí, si se paran cerca de las dos personas, van a ver que la persona de 80 kilogramos emite mayor calor que la de 50. O bueno, más sencillamente, por eso nos llega la luz del sol, bueno, el calor del sol, porque el sol tiene una masa muy grande. Entonces, sí, a mayor masa, mayor calor emitido. Entonces, eso es extensiva, que si aumenta la cantidad de materia, aumenta la propiedad, en este caso el calor. Entonces, por eso estos tres son ejemplos de propiedad intensiva. A ver, cópienlos, si tienen dudas, digan. Ahora me avisan cuando terminen de copiar estos tres conceptos. Bueno, ya terminaron de copiar. ¿O les falta?
Bueno, ¿ya terminaron de copiar o les falta? Bueno. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos con propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, que si aumenta la cantidad de materia o disminuye, esa propiedad no va a cambiar. No va a cambiar si aumenta la cantidad de materia. A ver, puede sonar un poco que no existe, ¿no? Pero sí, sí hay muchos ejemplos, muchas propiedades que no cambian a pesar de que aumenta la masa o la cantidad de materia. A ver, copienle. Copien el concepto. Déjenme sacar un programa. Ahí está. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Bueno, si alguien faltó por copiar, me dice. Ahora vamos a ver. Estos tres ejemplos hay de propiedades intensivas. La densidad, dice, es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Es decir, la densidad es la división de la masa del cuerpo entre el volumen que ocupa. Digamos que ahí está. Tenemos esta tina, ¿no? Digamos que la llenamos hasta el tope con agua. Ahí está, hasta el tope. Digamos que este bote o esta tina es de 1 metro cúbico. Es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ahí está. Entonces, si lo llevamos a una báscula, nos va a decir que esto tiene una masa de exactamente 1000 kilogramos. Ahí está. Digo, obviamente con el agua, con el caso del agua. Digamos que se le llena, aquí lo voy a poner, con agua. Espérame. Ahí está. Ahí está, se le llena hasta el tope con agua. Y si se le lleva una báscula, va a pesar exactamente 1000 kilogramos. Ahora entonces, por eso la densidad se saca dividiendo la masa entre el volumen que ocupa. Siempre, así esa es su fórmula. Ahora entonces, si nosotros dividimos la masa, que es 1000, 1000 entre 1 metro cúbico, bueno, esto va a dar como resultado 1000 entre d1, pues es 1000, ¿no? Entonces por eso la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está.
Bueno, entonces, ¿por qué la densidad no cambia si modifico la masa aquí del objeto? Digamos que tenemos un recipiente más chico. Digamos que tenemos un recipiente de 0.5 metros cúbicos. Bueno, y si lo llenamos hasta el tope con agua, entonces va a pesar exactamente 500 gramos. Bueno, 0.5 kilogramos. Pero, bueno, bueno, sí, efectivamente. No, espérame, ya me... No, 500, perdón, 500 kilogramos va a pesar. Exactamente. Ahí está. Y si nosotros dividimos 500 entre 0.5, eso va a dar como resultado 1000. Ahí está, ¿ven? La densidad no cambió, siguió dando 1000. Siempre al dividir la masa del agua entre el volumen que ocupa, siempre va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico, siempre. Por eso es que la densidad no cambia. La densidad de un vaso de agua es la misma que la de una alberca. Digo, el agua de una alberca, su densidad es la misma que la de un vaso de agua. ¿Sí se entiende? Ahí está, a ver, cópienle. Bueno, ¿sí se entendió? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces nada más esto lo hice para que se entienda por qué la densidad no cambia. La densidad del agua no cambia. No importa si tengo una tina o un vaso de agua, la densidad es la misma. Porque si ustedes dividen la masa por ejemplo, del vaso de agua, obviamente la pura agua, entre el volumen que ocupa, siempre les va a dar como resultado 1000 kilogramos entre metro cúbico. Ahí está, es lo que puse acá. Aquí en la tina de un metro cúbico le cupieron 1000 kilogramos. Y por eso 1000 entre de 1 es 1000. A la de 0.5 metros cúbicos le cupo 500 kilogramos. Y 500 entre 0.5 es 1000. Bueno, ¿sí se entendió? Bueno, entonces, otros ejemplos de propiedades intensivas es la temperatura. Dice que es el promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Es decir, la temperatura es un promedio de energías. Bueno, si ya hicieron la lección de física, ahí menciono que energía cinética es energía en movimiento. Y creo que de las primeras clases que se les compartió de sábado, creo que también ahí lo expliqué, me parece. Entonces, eso es energía cinética. Es cuando un cuerpo se mueve. Entonces la temperatura es el promedio de ese movimiento de las moléculas, del promedio de esa energía que surge del movimiento de las moléculas. Bueno, ¿y por qué no depende de la cantidad del cuerpo, de la masa del objeto? Bueno, con este ejemplo se va a entender mejor. El punto de ebullición es la temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Es que miren, no importa si tengo un vasito con agua
o una jarrita con agua, o una ollota con agua. Ambos, en ambos, el agua ¿a qué temperatura va a hervir? Pues a 100 grados centígrados. No importa la masa de agua en cada uno. Ambos van a empezar a hervir a los 100 grados centígrados. ¿Ven? A eso se refiere con que al aumentar o disminuir la cantidad de materia, la propiedad se mantiene igual. Ahí está. En ambos no cambia su punto de ebullición. En ambos el punto de ebullición es el mismo. No porque uno aumentó su masa, no por eso aumentó el punto de ebullición. Ese se mantuvo igual. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, a ver, entonces copien estos 3 ejemplos. Si alguien no entendió, diga. No tengan pena. Me avisan cuando terminen de copiar estos 3 ejemplos. ¿Me avisan? Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, entonces vamos a ver ahora el átomo. Ahora sí, vamos a ver el átomo. ¿Me ponen acento en la A, porfa? Bueno, entonces el átomo. Viene de la palabra griega atomis, que significa sin división. Bueno, ¿por qué significa sin división? Ahí le ponen acento, porfa. Porque los griegos teorizaron el átomo como la partícula que no se podía dividir. Es decir, ellos dijeron, si agarramos un objeto y lo partimos a la mitad, y después otra vez a la mitad,
y otra vez a la mitad, y así a la mitad, a la mitad, a la mitad, lo partimos sucesivamente. Ellos creían que iba a llegar un momento en el cual ya no se podía, ya no se iba a poder dividir a la mitad. Y a esa partícula le llamaron átomo, o bueno, o atomis, y le llamaron sin división. Bueno, ya sabemos actualmente que el átomo sí se puede partir, que es cuando surge la famosa bomba atómica, o bueno, esa liberación de energía nuclear. Bueno, pero sí sabían que había distintos tipos de átomos. Eso sí lo habían teorizado. Que había distintos tipos de átomos. Y que de la combinación de esos átomos surgían todos los materiales de la Tierra. Eso sí lo llegaron a teorizar, a saber que existen distintos tipos de átomos y que de la combinación de esos átomos surgen todos los materiales, todo lo que vemos. Eso sí lo llegaron a decir. Es decir, ya no creían en lo del, bueno, la mayoría de lo de los elementos, de, bueno, de esto de la tierra ¿cómo? Y metal, eso, bueno, los elementos esos. Sino que ya sabían que había distintos tipos de elementos. Bueno, lo fueron teorizando. Hicieron varios modelos. En sí, nadie ha visto un átomo, nadie. Es un modelo que, bueno, aquí voy a poner. Pero sabían, como sabían que, bueno, esto del átomo lo fueron descubriendo varios. Dalton, Lavoisier y bueno, lo que primero encontraron es que, los cuerpos formados de distintos materiales, de distintas cosas. Todos estaban formados de lo mismo. Antes le llamaban flogisto. No, que no era cierto. Todos los materiales, no, aquí ya me pasé. Todos los materiales debían estar hechos de distinto mismo. Porque creían que todo, así le llamaban, pero después ya lo refutaron. Bueno, y después de que todos estaban hechos de distintas cosas, fue que empezaron a teorizar lo que es el átomo. Bueno, entonces, después de que hicieron varios experimentos, descubrieron efectivamente que los materiales se podían descomponer en otros materiales. Sí, eso es lo que encontraron, que las distintas sustancias se podían ir descomponiendo en otras más simples. Entonces así fue como fueron encontrando los elementos. Y ya, bueno, ya pasaron años y años hasta que encontraron la tabla periódica. Bueno, diseñaron la tabla periódica, donde pusieron todos los elementos que hay. Bueno, ahorita pongo la definición de elementos, pero efectivamente, tuvieron que pasar como 200 años para que definieran los elementos. Bueno, en general, vieron que los materiales se podían descomponer en varias cosas, en otros compuestos. Y después de ver que estos compuestos no se podían descomponer en otros más, que no se podían descomponer más, pues entonces dijeron, estos son los elementos, son los que constituyen todos los materiales, ¿sí? Son lo más simple que hay, porque no se pueden descomponer más. Bueno, y ya después teorizaron lo que es el átomo. Este es el modelo atómico actual, en el que se cree que, bueno, que así es el átomo. Entonces, lo introdujo Niels Bohr, pero hubo varios modelos antes. Bueno, eso no se va a ver, no se va a preguntar, pero sí hubo varios modelos antes de átomo. Bueno, ¿sí se entiende o más o menos? Bueno, entonces pongamos esa palabra, esos conceptos. Vamos al concepto de elemento. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Así fue como los fueron encontrando, porque vieron que había sustancias que no se podían descomponer en otras. Entonces dijeron, esos son lo más simple que hay, y se les va a llamar elementos. Los elementos pues son estos. Y ya dijeron, de la combinación de esos elementos surgen todos los materiales. A ver, cópienle. Bueno, ¿sí se entiende o más o menos?
Bueno, vamos a ver ahora lo que es compuesto. Compuesto. Son sustancias que se forman de la combinación de dos o más elementos. Ahí le ponen acento, porfa. Ahí a más. Si tienen dudas, digan. O si algo no se entiende, digan. Sí, también antes creían que todas las cosas se componían de algo llamado éter o algo así. Pero después encontraron que no, que todos estaban hechos de distintas cosas. Y a esas sustancias más simples que hay les llamaron elementos. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces este es el modelo atómico actual. Ahí está, es como un mini sistema solar. En el centro está el núcleo, donde está el protón. Aquí dice el protón es una partícula con carga eléctrica positiva. Ahí está, y se encuentra aquí en el centro, como si fuera el Sol. También a su lado están los neutrones, aquí dice. El neutrón es una partícula neutra y se encuentra en el centro del átomo. Y alrededor están girando los electrones, como si fueran los planetas. Entonces sí, es el modelo actual, porque en sí nadie lo ha visto. Nadie ha visto un átomo. Por ahí yo me acuerdo una vez que decían, bueno, hay alguien, creo que lo vi en la tele, que no creía en Dios porque solamente podía creer en cosas que podía ver a través de un microscopio. Ah, bueno, pero el átomo, pues nadie lo ha visto, no se puede ver en un microscopio. Entonces, pero aún así creen en la existencia del átomo. Bueno, y sí existe, hay experimentos. Pero bueno, a veces los criterios no son, por los que uno se guía, pues no son los más correctos. Porque si vas con eso de que verlo en un microscopio, pues no, el átomo nadie lo ha visto en un microscopio. Entonces copien estos tres, el protón, el electrón y el neutrón.